bienvenidos a esta cuarta semana del tercer trimestre. Sea de provecho esta reunión que nos va a permitir a nosotros ir avanzando definitivamente con paso firme en el desarrollo de la materia. Ya, como dije anteriormente, estamos en una cuarta semana y es importante recordar los compromisos que académicamente tenemos asignados hasta la fecha, es decir, que son 4 asignaciones que tenemos en plataforma. Dentro de un momento vamos a observar y a recordar pues esas asignaciones que tenemos. Bien, para el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema que nos compete y en esta ocasión vamos entonces, antes de iniciar el tema propiamente dicho de la materia, vamos entonces a dar algunas orientaciones precisas. En este caso, nos pareció oportuno presentarles un video sobre recomendaciones para el trabajo en la virtualidad, porque definitivamente debemos recordar que trabajando en la virtualidad existe una total diferencia en cuanto a la actividad que hacíamos de manera presencial y que debemos entonces siempre recordar algunos aspectos importantes que nos van a permitir mejorar el desempeño en nuestras tareas escolares. Entonces, sin más preámbulo, les presento el video a bien les he considerado en esta ocasión. Permiso. Hola a todas y a todos. En este video especial queremos darte algunos tips para la educación virtual o a distancia a la que nos hemos visto obligados en esta emergencia. No somos expertos en educación virtual, solamente queremos compartir nuestra experiencia de haber estudiado en algún momento de nuestra vida con esta metodología. Antes de darte a conocer estos sencillos tips, es necesario tener en cuenta que en la educación virtual y a distancia, los estudiantes realizan la mayor parte del trabajo. Sin embargo, los docentes están prestos a resolver las dudas mediante los canales de comunicación que se hayan establecido. Ahora sí, comencemos. Primero, mantén la calma. Es cierto que la cantidad de trabajo puede abrumarnos un poco, pero es importante conservar la calma y la cordura. Si sigues los pasos que te presentamos, todo te parecerá más sencillo. Segundo, elabora una agenda. Es muy útil hacer una lista de las tareas y trabajos pendientes, en la que puedas visualizar las fechas de entrega para así tener una visión global de los trabajos que debes enviar. Tercero, lee con atención las indicaciones de la guía o del documento que el maestro o tutor te envía. Así evitarás confusiones o dudas en lo que debes hacer. Cuarto, establece horarios de trabajo, de pausas activas y de descansos prolongados. No hacer un solo trabajo de principio a fin. A nosotros nos ha funcionado ir avanzando en varias tareas a la vez para que el cerebro no se canse tanto. Quinto, imponer pequeñas metas. Ponerte pequeños retos. Por ejemplo, leer 5 páginas, hacer 5 ejercicios, etc. Y cada vez que logres una meta, toma un pequeño descanso, da una vuelta, come algo, etc. Sexto, descarga los archivos. Si no tienes internet constante, descarga las guías y los documentos necesarios para hacer las tareas. Séptimo, toma pausas activas. Aunque no haya pequeñas metas, es recomendable descansar cada tanto. Recomendamos cada 2 horas. Estira los músculos, camina un poco, toma agua, etc. Esto oxigena la mente y refresca el trabajo. Octavo, come y duerme bien. Si eres organizado, no tendrás necesidad de trasnochar ni de aguantar hambre. Noveno, cuida el entorno de estudio. Es importante prevenir la tentación de estudiar mientras ves televisión, chateas o haces cualquier otra actividad. Así el trabajo no avanza. Cuando es a estudiar, es a estudiar. Décimo, lo más importante, no dejes nada para última hora. Esperamos que te sirvan estos tips. A nosotros nos han servido. Comenta cuáles de estos ya estabas haciendo y cuáles te funcionaron. Comenta también cuáles hacen falta para que entre todos podamos superar este momento. Hasta la próxima.
Bien, definitivamente esto, como observamos en el video, hay recomendaciones precisas y que debemos considerar que por muy sencillas que nos parezcan, nos van a ser de mucha utilidad. Definitivamente que mantener el orden en el lugar donde vamos a trabajar es una garantía que nos va a permitir desarrollar el trabajo de la mejor manera posible. Entonces debemos tener una organización en el área donde vamos a trabajar. Definitivamente que debemos entonces tratar de eliminar las distracciones o bien colocando en silencio nuestro celular o apartándolo del lugar donde estamos trabajando, porque realmente no podemos estar eh, recibiendo una clase y a la vez haciendo algunas actividades que nos vayan a distraer, porque esto no nos permite entonces concentrarnos en la tarea que realmente estamos realizando, porque independientemente que estemos en la virtualidad, definitivamente que las evaluaciones se realizan y las mismas entonces son el resultado del trabajo que usted realiza. Es importante también tomar apuntes, llevar una organización, porque recuerde que en la medida en que tiene que usted cumplir con todos los lineamientos, ya sea la entrega de las tareas, la confección de las mismas, entonces sí debe llevarse pues una organización en este sentido. Esperamos pues que estos pequeños consejos le permitan a ustedes reflexionar sobre la actividad que están realizando y como bien lo decía el video, si hay algunas cosas que no estoy haciendo, debo incorporarlas y si hay algunas cosas que ya hago pues porque las tengo como rutina, perfecto. Pero siempre tratar entonces de mejorar en positivo para que nuestra tarea pueda entonces cada día más ser más efectiva y lograr los objetivos que nos proponemos. Bien, vamos entonces ya después de haber enseñado el video de motivación concerniente a la clase, vamos a tratar de ir desarrollando el contenido propuesto para esta semana. Ya estamos en la cuarta semana y vamos entonces en esta cuarta semana vamos a estar revisando el tema exclusivamente de la geografía, cómo se divide las ramas que la constituyen o la componen y cómo esas ramas ayudan entonces al desarrollo de las diferentes, de los diferentes estudios en las diferentes áreas del quehacer humano. Entonces me permito, para comenzar con el tema de hoy, a presentarles un pequeño video sobre las ramas de la geografía. Voy a cerrar el micrófono y la cámara para presentarles el video. Permiso. Hoy te explicaré qué es la geografía, qué estudia, cuáles son las principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la geografía está presente y no te habías dado cuenta de ello. La geografía está implicada cuando salimos de viaje o en el estudio de los terremotos. A lo largo del vídeo aprenderás esto y otros datos curiosos. Comencemos. ¿Qué es la geografía? La geografía forma parte de las ciencias sociales. Sin embargo, se considera que es el puente que une las ciencias sociales con las ciencias naturales, siendo una de las disciplinas más antiguas. La palabra geografía está formada por el vocablo griego gea, que significa tierra, y el vocablo grafos, que significa escritura. Es una disciplina que nació en la antigua Grecia, en la era premoderna,
y evolucionó enormemente hacia el siglo XIX. Estrabón, Eratóstenes y Claudio Ptolomeo fueron los primeros en acumular información relacionada con las características del planeta Tierra, sus recursos biológicos y la interacción del hombre con todo el conjunto, y por tanto fueron los creadores de esta fascinante disciplina, por lo que eran llamados con el título de geográficos. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué estudia la geografía? La geografía es una ciencia compleja que se dedica al estudio del planeta Tierra, describiendo la superficie terrestre, las regiones, los paisajes, las características sociales de sus habitantes y sus interacciones culturales, políticas y económicas en el espacio geográfico, así como su relación con la naturaleza. Ramas principales de la geografía. La geografía es una ciencia tan amplia que se divide en muchas ramas dependiendo el punto de vista que se quiera estudiar, y muchas de ellas también se subdividen. Comencemos a conocer las principales de ellas. Geografía general. Se divide en dos grandes ramas que son la geografía humana y la geografía física. La geografía humana se centra a estudiar las interrelaciones del hombre con el medio ambiente. Se subdivide en geografía de la población, geografía social, geografía económica, geografía política, geografía cultural y geografía histórica. Veamos en qué consiste. Geografía de la población. Se encarga de estudiar la distribución de la población en el espacio geográfico, es decir, observa cuáles son las zonas más pobladas y menos pobladas y las características que poseen dichas zonas. Se puede subdividir a su vez en geografía rural y geografía urbana, estudiando específicamente la distribución y vida de cada una de estas poblaciones. Geografía social. Esta rama de la geografía humana estudia la interacción social entre los habitantes de las distintas regiones. Geografía económica. Estudia la distribución de los recursos naturales y cómo son aprovechados por el hombre, entre muchas actividades productivas que influyen en la economía. Geografía política. Estudia el movimiento y la diversidad política, así como su distribución en el espacio geográfico. Geografía cultural. Estudia la distribución en el espacio de las diversas culturas del hombre, interesándose por las obras que ha realizado basados en sus distintos pensamientos y costumbres culturales. Geografía histórica. Esta rama de la geografía humana estudia la evolución de los paisajes y los cambios generados en el tiempo por las obras humanas, interesándose por los mapas antiguos, entre otras cosas. Pasemos ahora a conocer la rama de la geografía física.
Geomorfología. Estudia cómo se han creado los relieves y cómo cambia su forma en el tiempo. Geografía de los suelos. Esta rama de la geografía estudia a los suelos en cuanto a su origen, clasificación y distribución. Climatología. Esta rama se dedica al estudio de los distintos tipos de clima que existen en el planeta, cómo se distribuyen en el espacio geográfico, qué diferencias hay entre ellas y los factores que influyen en los mismos. Biogeografía. Estudia la distribución de los animales y de las plantas en el espacio geográfico, admirando los paisajes biológicos. Hidrografía. Es la rama de la geografía física que se encarga del estudio de las fuentes acuíferas subterráneas y los recursos hídricos superficiales, su distribución y recorrido en el espacio geográfico. Importancia de la geografía. La geografía es una de las disciplinas más usadas en el mundo actual, pues sus conocimientos dan pie a entender las dinámicas del mundo actual, ayudando a conocer los fenómenos que acontecen y cómo se podrían solucionar los problemas relacionados con el planeta y la vida humana. Ejemplos de la vida diaria. Ejemplo 1. Cuando queremos ir de viaje, estudiamos los sitios geográficos que más nos llaman la atención para ir a visitarlos y así conocer sus paisajes, su clima y la cultura de sus habitantes, entre otras características. Ejemplo 2. Cuando queremos ir de un lugar a otro, pero no sabemos la ruta correcta, hacemos uso de los mapas que describen la trayectoria que debemos recorrer. Actualmente también están a disposición los GPS, que son como mapas digitales que te orientan qué ruta debes tomar. Ejemplo 3. Si tu familia y tú deciden mudarse a otro lugar, estudiarán muy bien la zona nueva a la que piensan ir, viendo si el clima es agradable, si le queda cerca del trabajo, la escuela, si hay zonas de recreación cerca para llevar a los niños o a tu mascota a pasear y demás características del lugar. Ejemplo 4. Si un conjunto residencial decide fabricar un pozo para suministrar agua a esa comunidad, deben estudiar la zona para poder perforar en el lugar correcto y hallar una fuente acuífera subterránea idónea, haciendo uso de la hidrografía. Ejemplo 5. Los agricultores necesitan estudiar los terrenos antes de sembrar un determinado tipo de planta y así verificar si el tipo de relieve y suelo es apto para ese tipo de cosecha, así como también el tipo de clima. Ejemplo 6. Cuando se producen sismos o terremotos, se hace uso de la geografía, determinando en el mapa el sitio exacto donde ha ocurrido el epicentro del mismo,
e informar a la comunidad. Ejemplo 7. Si el gobierno del estado decide hacer una obra pública como la vía para un ferrocarril que comunique a dos ciudades, debe evaluar la zona y la mejor ruta que éste pueda tener en pro del beneficio de la comunidad y sin que esto afecte demasiado al paisaje natural. Ya hemos terminado este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a Bien, definitivamente que el video que hemos observado ha sido muy explícito con respecto a las ciencias que acompañan a la geografía en el estudio, ¿verdad?, de la superficie terrestre, como la importancia que ellos tienen en las diferentes actividades. Y muchas veces hemos colocado este video porque muchas veces son cosas que observamos a diario, pero que no caemos en cuenta de la importancia que tiene en este caso el estudio de la geografía en esas actividades tan sencillas que llevamos en nuestro diario vivir. Entonces sí es importante definitivamente el estudio de la geografía y de las diferentes disciplinas que la acompañan y que permiten entonces un estudio integral de la misma. Vamos entonces a hacer un pequeño repaso, pues después de haber visto este video tan explícito y bien explicado de todas las ciencias de la geografía, ¿verdad? Ya nos quedaría entonces hacer un pequeño repaso con respecto a el tema que estamos abordando. Entonces, me permiten un segundo aquí, que vamos a compartir la pantalla para hacer entonces el repaso con respecto a lo que hemos observado en el video. Bien. ¿Cuál es el tema específico de hoy? Bien, hoy el tema específico que estamos tratando es el tema de la geografía. ¿Cómo se divide la geografía y la importancia que tienen las diferentes ciencias en el estudio, ¿verdad?, de la geografía? Recordando entonces que la geografía cuenta con un amplio y complejo campo de estudio que abarca tanto los aspectos físicos como los aspectos biológicos. Y definitivamente que no podemos dejar a un lado el ser humano, ¿verdad?, como parte principal en este actuar. Para su mejor comprensión, como bien lo observamos en el video, la geografía se divide en dos grandes ramas: la geografía general y la geografía regional. Vamos entonces ya de una manera sucinta y rápida a observar en la diapositiva y a distinguir las diferentes ramas de la geografía. Bien, la geografía general, a su vez, tenemos que indicar que se divide en la geografía matemática, que como es una rama de la geografía general, ¿qué estudia? Bueno, estudia la posición que ocupa la Tierra dentro del sistema solar y la relación con los demás astros, específicamente con el Sol y la Luna. Además se encarga de estudiar las dimensiones, las formas
y los movimientos que realiza la Tierra. Se divide a su vez la geografía matemática en geografía, en astronomía y en cartografía. ¿Qué estudia la astronomía? Bien, es la ciencia que estudia los planetas, los astros, los movimientos que realizan y su relación con la Tierra, sus formas, dimensiones en el sistema solar. Eso es lo que estudia la astronomía. Y entonces, ¿qué estudiará la cartografía? Lo vimos en nuestro video, ¿verdad? Si perdemos el lugar donde vamos, definitivamente que vamos a utilizar entonces la manera de cómo poder orientarnos para llegar a ese lugar. Y con la ayuda de los GPS, definitivamente que son una herramienta importante en la actualidad. ¿Qué estudia la geografía? Entonces, esta tiene que ver con la elaboración de mapas, las cartas geográficas, que no son más pues que las representaciones de la Tierra en forma gráfica. ¿Qué estudia entonces la geografía física? La geografía física o natural, que es una rama de la geografía general, se encarga de estudiar los fenómenos físicos que ocurren en la Tierra, los elementos naturales que integran el paisaje geográfico y la relación que mantienen los seres humanos con el medio geográfico. Su campo de estudio de esta es el relieve, el agua, el clima, la vegetación, como lo vemos aquí, ¿verdad? Con las diferentes ciencias, la fauna, el suelo. Entonces, la geografía física se divide a su vez en las siguientes ramas, que son la edafología. ¿Qué estudia la edafología? Es la que se encarga de estudiar los suelos, la composición y la forma de estos. ¿Por qué es importante la edafología? Definitivamente porque cuando usted va a hacer una construcción, tiene que saber cuál es la constitución de los suelos, cuando usted va a, por ejemplo, los agricultores, para tomar decisiones, al momento de realizar un cultivo, tienen que saber la composición de los suelos para poder saber si son aptos para la actividad que van a realizar. La climatología, que es la que se encarga de estudiar el clima y el tiempo en el mundo. La hidrología, que es la tercera que tenemos acá, que el campo de estudio de la hidrología la constituyen definitivamente hidro, que es agua, las aguas de la tierra. Entonces, ¿qué estudia la hidrología? Bueno, se encarga de estudiar todo lo que es la distribución de las aguas y la disponibilidad de este recurso. Luego tenemos la geomorfología, que se encarga de estudiar, ¿verdad?, las formas de la tierra y los materiales que lo constituyen. La biogeografía, que se interesa en estudiar la forma en que se distribuyen los seres vivos en la superficie terrestre. En cuanto a la geografía humana, se divide en la geografía de la población. ¿Qué estudia la geografía de la población? Bueno, definitivamente como la palabra lo dice, población. Todas las poblaciones humanas, el comportamiento demográfico, donde se ubican, las características. Cuando hablamos de características nos referimos a la edad, al sexo, a las actividades que realiza, al grado de educación, a los nacimientos, a la mortalidad, etcétera, etcétera. Bien. La geografía económica, que estudia los procesos relacionados con la producción, transformación, distribución y el consumo de los diversos productos que ofrece la naturaleza y que el ser humano utiliza para satisfacer las necesidades vitales que posee. Luego tenemos acá la geografía urbana, que como es del conocimiento de todos, es aquella que estudia el paisaje urbano y cómo ha evolucionado en cuanto a las estructuras de las ciudades. En cuanto
A la geografía rural estudia entonces todo lo contrario a la geografía urbana, estudia el paisaje rural. Cuando hablamos de rural, es decir, las zonas que presentan una baja densidad de población y que generalmente se encuentran alejadas de las ciudades. Esto definitivamente que al tener estas condiciones, entonces no van a tener servicios definitivamente como tal vez de agua potable, de carretera, de centros comerciales, y que sobre todo la economía de estos lugares se basa entonces en las actividades primarias propias de las personas que viven en el lugar. Estamos hablando de la agricultura, de la ganadería, pesca, etc. Cuando hablamos de la geografía humana, vamos a seguir el orden acá. Geografía política, aquí estamos en la geografía, dentro de la geografía humana, la geografía política, que es la que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el medio geográfico y entonces los hechos políticos y los gobiernos, y cómo esto se relaciona, ¿verdad?, con la vida del ser humano. Esa es la geografía política. Cuando hablamos de la geografía del turismo, es aquella que se ocupa de localizar y conservar los lugares que son de interés para los turistas o los visitantes. La geografía médica, que es la que se encarga de estudiar todos los puntos geográficos en donde se presentan los focos de enfermedades o epidemias que atentan contra la salud de las personas. En cuanto a la geografía regional, que es la rama de la geografía, el aspecto B acá que tenemos, que estudia las semejanzas y diferencias entre las regiones geográficas en que se divide la Tierra. Se interesa por las características físicas, socioeconómicas y culturales que caracterizan las distintas áreas geográficas, como las comarcas, los países, estados, etc. Bien, ¿cuáles son entonces las ciencias auxiliares de la geografía? Bien, tenemos, por ejemplo, acá tenemos la antropología, que nos referimos a la antropología, que estudia los restos fósiles y culturales del ser humano. Por ejemplo, la astronomía, que es la ciencia que estudia los planetas, los astros, los movimientos y la relación con la Tierra. La botánica, que estudia entonces lo referente, claro, a las plantas, a la vegetación, cómo se distribuyen y la relación de los seres humanos, ¿verdad?, con las plantas. Luego tenemos la cartografía, que entonces tiene que ver con la elaboración de los mapas. La demografía, que es la que estudia entonces la forma en que se distribuyen las poblaciones humanas. La ecología, que estudia la relación del hombre entonces con el medio físico. La espeleología, que se encarga de estudiar el origen y evolución de los grupos étnicos de los diferentes pueblos. La geodesia, que tenemos acá, que estudia la forma y dimensión de la Tierra. La geofísica, como la tenemos en la lista, que estudia los fenómenos físicos que ocurren en el planeta Tierra, como también la estructura interna. La geozoología, que estudia entonces la vida animal en el planeta. La historia, como ya sabemos, que estudia los hechos vividos por la humanidad en el transcurso del tiempo. La lingüística, que estudia los diferentes lenguajes. La meteorología, que se encarga de estudiar todos los fenómenos atmosféricos en la superficie terrestre. La mineralogía, que estudia definitivamente los minerales, la clasificación, las propiedades físicas, etc. La oceanografía, que estudia los mares, la fauna, la flora y todos los fenómenos que ocurren en ella.
la sismografía, que es la que tenemos casi al final, que es la ciencia que estudia los movimientos tectónicos y cómo se producen los sismos y los temblores. Y la vulcanografía, que es la que estudia, ¿verdad?, la existencia de los volcanes en la superficie terrestre. Esto entonces sería la división de la geografía y las ciencias auxiliares. Entonces, como observamos en la diapositiva, tenemos, ¿verdad?, dos grandes grupos, la geografía general y la geografía regional. Bien, vamos entonces, posterior a este pequeño repaso que hemos dado con respecto al tema, vamos a continuar y quiero presentarles entonces un video con respecto a la relación que se establece de la geografía en este caso, con la situación que estamos viviendo actualmente. Que tienen las sociedades humanas con su entorno. En ese sentido, uno de los muchos análisis que se pueden hacer al impacto social que está produciendo la pandemia de COVID-19 es a través de la geografía humana, ciencia social que se enfoca en las relaciones que tienen las sociedades humanas con su entorno. En ese sentido, podemos tener una apreciación mucho más certera de los efectos y transformaciones en las relaciones sociales causada por la cuarentena para protegernos del contagio del virus en un entorno urbano. Los efectos son psicológicos, emocionales, económicos, ¿no? O sea, abrazamos muchas dimensiones, atravesamos dimensiones desde donde lo quieras ver, sí, del aspecto social, que definitivamente nos estamos enfrentando a una situación que nos está poniendo pues frente a nuestra misma realidad, ¿no? Y la geografía humana, o la geografía como ciencia, definitivamente encuentra un momento único, en el sentido de que si su objeto de estudio, si su objeto de análisis es la espacialidad, si existe la posibilidad de que ante esta situación de quedarnos en casa, de quedarnos en el lugar más próximo, generaría o podría generar otro tipo de relaciones con las personas que precisamente se encuentran a nuestro alrededor. ¿Y a qué me refiero? A generar nuevas redes, por ejemplo. ¿Qué posibilidad hay de que entre nosotros como vecinos generemos otro tipo de redes y nos ayudemos entre nosotros para precisamente reducir ese riesgo, encontrar en lo inmediato que se satisfagan esas necesidades, ¿no? Había una persona, me platicaba que tenía una red en un WhatsApp que precisamente donde él vive, en la unidad donde vive, están promocionando cosas o servicios que pueden hacerse, ¿no? Desde ir a cortar el cabello a tu domicilio, hasta a lo mejor, no sé, a mí me sobra 1 kilo, 2 kilos de arroz, los puedo cambiar por otros de frijol o qué sé yo, ¿no? O cosas así. O vendo esto, ¿no? Vendo algo que produzco, pero no tengo ahorita un lugar de venta, ¿no? Abierto. Entonces WhatsApp podría ser una de las ventanas, ¿no? Uno de los espacios virtuales donde se están generando este tipo de nuevas redes.
la geografía como ciencia social es muy importante para dar respuestas, o al menos encontrar ciertos cuestionamientos, hacernos cuestiones sobre nuestra realidad social. Bien, definitivamente, ¿verdad? Que la geografía entonces es muy importante y a medida que vamos observando los videos y vamos viendo pues los testimonios de las personas, por ejemplo, en esta pandemia se ha desarrollado diferentes actividades económicas de las personas, sobre todo en la economía informal, en la cual las personas ofrecen, como bien lo decía el video, servicios, productos, porque realmente la necesidad pues apremia y el ser humano siempre está tratando de adaptarse para poder entonces salir adelante. Muy bien, vamos entonces a continuar en estos últimos momentos pues de la reunión del día de hoy a observar con respecto a lo que tenemos en la plataforma. Y nosotros a la fecha, vamos a observar rápidamente acá. Bien, recordemos entonces que en la plataforma, en la parte de, ya en la descripción ya la vimos, bien, en los documentos, buscamos en los documentos, tenemos, ¿verdad? El tema número 4. ¿Cuál es el tema número 4? Entonces, la división de la geografía. Ese es el tema número 4, aquí está, para que usted desarrolle la tarea propuesta. Aquí está el contenido del tema número 4. ¿Y qué trabajo se le está proponiendo a usted, respetado participante, en esta ocasión? Bien, en esta ocasión la asignación es individual. Recuerde que siempre mencionamos si es individual, si es grupal o bien si es ejercicio. En este caso la asignación es individual. Quiere decir que a la fecha tenemos dos actividades individuales para promediar pues al final cuando termine pues este tercer trimestre. Bien, la actividad está programada del 23 de octubre al 30 de octubre. Y estamos planteando que usted realice un mapa mental. Vamos a ver aquí un segundito, que hay un pequeño error. Vamos a ver un segundo. Me permiten un segundo. No. Me permiten un segundo. Eh, Bien, la asignación número 4, que usted tiene que realizar un mapa conceptual sobre las divisiones y subdivisiones de la geografía. Recuerde que el mapa conceptual es importante el contenido propuesto en el material de trabajo que está en los documentos, la jerarquización de los conceptos, las divisiones de la geografía, la síntesis, es decir, la utilización de la menor cantidad de palabras posibles, eso lo vamos a ver dentro de un segundo, y las palabras de enlace, que son las que van a permitir unir las ideas. Entonces, definitivamente que mi mapa conceptual debe tener estos requisitos. Tiene un valor de 30 puntos. Debo colocar, pues, aunado a eso, imágenes del tema. Si estamos hablando de la geografía y sus ciencias, bueno, yo busco unas imágenes, las coloco en una página y eso tiene un valor de 10 puntos. La presentación total del trabajo, que tenga uniformidad en la letra, el tamaño de la letra que sea igual, uniforme, bien,
tiene un valor de 5 puntos. La puntualidad que entrega en los tiempos de la plataforma tiene un valor de 5 puntos. En total sería un valor de 50 puntos. Como usted bien observa acá, a ver aquí ya no parece que antes me lo estaba presentando. Pero tiene un valor entonces de 50 puntos. Eso sería la tarea propuesta para esta semana, la actividad número 4. La actividad número 4. Bien. Luego de observar entonces la actividad que tenemos propuesta en la plataforma, vamos entonces acá vamos entonces a compartirle porque estamos proponiendo la construcción de un mapa conceptual. Ya le dijimos los elementos, pero es fundamental, respetado participante, que usted pueda realizar esta tarea del mapa conceptual cumpliendo con todos los parámetros que este organizador gráfico así lo solicita. Entonces voy a presentarles ya como parte final de la reunión del día de hoy un video que nos va a servir no solamente para la materia de Geografía de Panamá, sino para todas las materias, porque en todas las materias solicitan organizadores gráficos y es necesario que usted, respetado estudiante, cada día pueda elaborar de una mejor forma esta herramienta de aprendizaje. Soy Paco del equipo de Lucidchart. El día de hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre mapas conceptuales. Vamos a empezar con una descripción general y después vamos a ver un tutorial paso a paso y vamos a repasar un ejemplo juntos. Cuando abordamos un tema en específico, se vienen a la mente diferentes ideas y conocimientos relacionados a este tema. Pero tantas ideas y conocimientos se pueden llegar a revolver y puede ser difícil conceptualizar el tema claramente. Aquí es donde entra un mapa conceptual. Un mapa conceptual es una representación visual que organiza tus pensamientos y hace conexiones entre diferentes ideas. Nos ayuda a entender y recordar conceptos porque nuestros cerebros procesan visualizaciones más fácilmente que texto. Antes de hacer el tutorial, hablemos sobre cómo vas a hacer el mapa conceptual.
Lo puedes dibujar con lápiz y papel, pero una aplicación para crear diagramas en línea va a ser mucho más fácil. El día de hoy vamos a usar Lucidchart. Tú también puedes utilizar este programa gratis. Simplemente dale clic para ir a nuestro sitio donde te podrás registrar con tu correo electrónico y tendrás una cuenta de Lucidchart gratis en cuestión de segundos. Es fácil de usar y podrás seguir conmigo paso a paso este tutorial. Un mapa conceptual está conformado por 3 elementos muy básicos: figuras, flechas y texto. Las figuras representan conceptos o ideas. Por lo general, el rectángulo es la figura más utilizada, pero algunas personas prefieren usar óvalos. Para nuestro ejemplo, usaremos rectángulos para representar los conceptos. Las flechas demuestran las conexiones entre estos conceptos. El texto se usa para identificar y describir los conceptos y las conexiones. El primer paso para crear un mapa conceptual es identificar el tema principal. Este puede ser el tema de un ensayo de investigación, el tema de una clase, el problema de un negocio o una variedad de cosas. Pero eso sí, debe ser una cosa en específico. Para nuestro ejemplo, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a diagramar todo lo que conocemos de nuestro sistema solar. Vamos a arrastrar un rectángulo que representa un concepto y escribiremos nuestro tema principal, el sistema solar. Nuestro mapa conceptual en su totalidad va a abordar este tema. A veces nuestro concepto principal puede llegar a ser muy amplio. A lo mejor sabemos demasiado de nuestro sistema solar, como la historia de su descubrimiento, la física planetaria, las teorías de su formación, etc. Nuestro mapa conceptual puede llegar a ser tan grande que puede dejar de ser útil. Entonces tendremos que enfocarnos en un tema en particular. Y para hacer esto, nos vendría bien concentrarnos en una sola pregunta de enfoque. Por ejemplo, una buena pregunta de enfoque podría ser: ¿qué hay en el sistema solar? Esta nos ayudará a que nuestro mapa conceptual se trate de un tema en específico y resultará en un diagrama mucho más claro al final. Ahora que tenemos un concepto muy específico, empezaremos a listar conceptos relacionados. Estos eventualmente se ubicarán dentro de nuestro concepto principal y le darán forma al mapa, pero por ahora vamos a crear una lista al lado. Algunas personas le llaman estacionamiento y usualmente consiste entre 15 a 25 conceptos claves. Usa tu concepto y pregunta principal como guía y empieza a listar cualquier conocimiento relacionado. Para nuestro ejemplo del sistema solar, empezaremos a escribir planetas, el Sol, el cinturón de asteroides y lunas. Es buena idea describir estos conceptos de manera sencilla y breve. Trata de resumir cada concepto en 1 o 2 palabras. De otra manera, podrías terminar con un mapa conceptual difícil de entender con demasiado texto. Por ejemplo, no vas a querer escribir: Pluto ya no es clasificado como planeta. Sí, esto es correcto y es un conocimiento relacionado, pero podemos escribir simplemente Pluto por ahora. Este es el conocimiento clave. Podemos agregar detalles después. Voy a agregar más o menos 10 conceptos a mi lista y después iremos al siguiente paso. Ok, ahora que tenemos listadas nuestras ideas en nuestro estacionamiento, vamos a empezar a agregarlas y organizarlas en nuestro mapa conceptual. Vamos a organizar los conceptos jerárquicamente. El mapa comenzará con el tema principal en la parte de arriba y será más específico mientras más abajo estemos. Comencemos encontrando los conceptos más generales en nuestro estacionamiento. El Sol y los planetas parecen ser los temas más amplios. Entonces los arrastramos justo debajo de nuestro concepto principal. Puedes continuar arrastrando todos tus conceptos y colocarlos en orden más o menos al tanteo. Pero a mí me gusta conectar mis ideas sobre la marcha. Para representar relaciones o conexiones entre conceptos, dibujo una flecha entre ellos. Aquí estamos demostrando que existe una relación entre el sistema solar y el Sol. Por lo general, vas a querer definir las relaciones agregando texto. Lo mejor es utilizar verbos que enlacen estos dos conceptos juntos y formen una frase simple al ir de arriba hacia abajo en el mapa. Por ejemplo, podemos escribir incluye en esta línea. Al leer de arriba hacia abajo veremos una simple frase que define la conexión. El sistema solar incluye el Sol. A esto se le llama proposición. Una proposición es simplemente una afirmación significativa compuesta por 2 conceptos y una descripción que los une. Al finalizar tu mapa conceptual tendrás varias proposiciones sobre un tema en específico. Vamos creando otra proposición acá. Dibujemos una línea entre el sistema solar y planetas y escribamos incluye otra vez. Otra proposición es formada. El sistema solar incluye planetas. No todas las conexiones tienen que ir de arriba hacia abajo. También puedes crear conexiones cruzadas entre conceptos en diferentes partes del mapa conceptual. Por ejemplo, puedes dibujar una línea desde planetas hacia el Sol y después escribir orbitan en la línea. Cuando lees en la dirección de la flecha, leerás los planetas orbitan el Sol. Las conexiones cruzadas son una gran manera de visualizar cómo los diferentes conceptos interactúan entre sí alrededor del mapa conceptual.
Antes de terminar con el resto del mapa conceptual, quiero hacer un paréntesis rápidamente sobre la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental, ya que hay mucha gente que puede llegar a confundirse. Como vimos, un mapa conceptual se mueve de arriba hacia abajo a partir del tema principal y se agrega texto a las líneas para describir las conexiones. Los mapas mentales, por otra parte, tienen el tema principal al centro y se extienden hacia el exterior en todas direcciones. Los mapas mentales hacen menos énfasis en identificar las relaciones entre ideas. Ambos son buenos para visualizar conocimientos, pero es importante conocer las diferencias. Para completar este mapa conceptual, vamos a continuar arrastrando conceptos de mi lista y colocándolos en el lugar adecuado. Puedo arrastrar Mercurio, Venus, Tierra y demás y ponerlos bajo planetas. Antes de dibujar las conexiones, me doy cuenta de que hay dos tipos de planetas, internos y externos. Me quiero asegurar que esto quede representado en el mapa. Te menciono esto para demostrarte cómo al crear un mapa conceptual te puedes dar cuenta de conceptos adicionales sobre la marcha. No contábamos con planetas internos y externos en nuestra lista al principio, pero esto no significa que no los podemos agregar ahora. Voy a crear dos figuras más para esos dos conceptos. Las colocaré debajo de planetas. Y ahora ponemos a Mercurio, Venus, Tierra y Marte debajo de planetas internos. El resto quedarán debajo de planetas externos. Ahora podrás apreciar cómo vamos siendo más específicos mientras más abajo estemos en el mapa conceptual. De la misma manera, dibujaré conexiones y escribiré las descripciones. De nueva cuenta, vas a querer ser breve en el texto. Puedes ver que tenemos varios conceptos todavía en nuestra lista. Podemos agregar cuantos más queramos siempre y cuando hagan sentido dentro del tema que estamos trabajando. No hay ninguna regla que diga que los tienes que usar todos. Para nuestro ejemplo, digamos que los únicos conceptos que yo quiero agregar son las lunas, el cinturón de asteroides y Pluto. Para no demorarnos tanto, voy a colocarlos bajo un concepto adicional que llamaremos otros cuerpos celestiales. ¿Recuerdas cómo queríamos representar que Pluto solía ser clasificado como planeta? Este es un gran ejemplo cómo una conexión cruzada puede describir este conocimiento de manera sencilla. Simplemente dibujaremos una línea desde Pluto hacia planetas externos, escribimos solía ser en la línea. Otra conexión cruzada puede ir de planetas a lunas y escribiríamos planetas tienen lunas. Ya que termines de construir tu mapa conceptual, puedes hacer varias cosas para afinarlo. A veces es bueno agregar colores para ayudarte a organizar ideas o simplemente dar una apariencia más limpia. Lucidchart tiene una gran variedad de opciones para formatear si en realidad quieres lucirte. También puedes perfeccionar aún más al buscar otras áreas de mejoras. ¿Habrá una mejor posición para ciertos conceptos? ¿Existen mejores palabras que describen los conceptos y conexiones? Revisar el mapa conceptual es parte del proceso y verás que Lucidchart te facilitará mover figuras y flechas y cambiar el texto. Gracias por ver este tutorial sobre Igual esa misma tarea, como nos las estaba presentando en el video, también la podemos utilizar con el Synapse Tool. Synapse Tool, él nos ayuda también a confeccionar los mapas conceptuales y definitivamente que le da pues una herramienta mucho más sencilla para trabajar que cuando los hacemos, por ejemplo, en Word. Entonces, pues los invito a que revisen en la plataforma, en el internet, en este caso, las diferentes herramientas que se nos proponen para esta tarea. Bien, antes que termine la clase, antes que sean las 4 de la tarde, pues yo les quiero agradecer a ustedes la compañía en el día de hoy y me permito pues cerrar la reunión en este momento porque ya van a ser las 4 de la tarde y tenemos pues otro grupo para atender en este momento. Así que les agradezco, respetadas estudiantes, les agradezco mucho la compañía en esta clase y les invito pues a que la próxima semana estemos para un desarrollo más de otro contenido de la materia Geografía de Panamá. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes y hasta la próxima. Igualmente. Igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bye. Hasta luego.